Vale, comentaros que la importancia de la insuficiencia cardíaca es que es una enfermedad cada vez más prevalente debido al envejecimiento de la población y la mejora en los resultados en la patología aguda cardiovascular. Aún así, es una enfermedad muy letal, el 50% de pacientes mueren a los 5 años y tiene una gran comorbilidad que la hace actualmente en nuestro país ser la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años, la tercera causa ya de mortalidad cardiovascular y supone un gasto del 3,8% del gasto sanitario total. Un estudio americano hace una proyección reciente que estima que los costes directos por insuficiencia cardíaca van a aumentar en los próximos 15 años más de 2,5 veces. Esto es un reto para cualquier sistema sanitario y más para uno como el nuestro, que es público. Ellos proponen dos caminos hacia estrategias de solución. La primera es reducir el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, actuando en promover hábitos cardiosaludables y, sobre todo, identificar y controlar mejor los factores de riesgo. Y aquí atención primaria tiene mucho que decir. Y, por supuesto, una vez ya diagnosticada, aplicar el mejor tratamiento y medios actuales de conocimiento. Como segunda estrategia, proponen una mayor eficacia en la gestión de recursos. Hay que focalizar en la coordinación y la transición de cuidados, en el paciente crónico y en la organización de los cuidados paliativos. Por tanto, tenemos que pasar de un perfil de paciente agudo que ya ha cambiado el peso. Estos pacientes jóvenes con un cuadro agudo hemos dicho que los resolvemos mejor, pero cada vez tenemos más en el otro lado de la balanza. Son pacientes añosos que llegan con una cardiopatía estructural a edades avanzadas que suponen pluripatología, complejidad, polimedicación, y esto da lugar a un alto número de reingresos y de ingresos prolongados, lo que supone el 70% del gasto sanitario actualmente en insuficiencia cardíaca. Hay que pasar de un modelo de patología tradicional focalizado en la patología aguda a un modelo centrado en el paciente crónico, centrado en el rol de enfermería, en la promoción y el empoderamiento del paciente, en el autocuidado. De Atención Primaria de Granada, un proyecto que permita mejorar el diagnóstico y el tratamiento precoz de los pacientes con insuficiencia cardíaca de una forma holística, garantizar la continuidad de cuidados y el seguimiento precoz posalta que evite los reingresos. Para ello se estableció como metodología la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar con los directores del distrito de cardiología, de los responsables de las unidades de insuficiencia cardíaca, con facultativos de médicos de familia, supervisores, gestoras de casos, farmacéuticos, y se crearon una serie de reuniones en las que se establecieron las necesidades a cubrir, los objetivos y el esquema de trabajo para realizar un proyecto de coordinación con dos vertientes. Por un lado, los pacientes con una derivación a cardiología cuando hubiera una sospecha inicial de insuficiencia cardíaca, y por otro lado, una derivación de hospitalización a atención primaria coordinada que propusiera un seguimiento precoz que se ha visto que es efectivo para reducir reingresos. Se creó también un grupo de control de calidad que estableció un análisis inicial de la situación actual, una serie de indicadores de calidad, de proceso y resultados y un cronograma de puesta en marcha del proyecto. Respecto al análisis inicial de la situación, se recogieron el 62% de los 642 ingresos que se tuvo en este distrito durante el año 2014 y se vio en un análisis descriptivo de la población pues, que reforzaba el enfoque de que el paciente ha cambiado el perfil, son más mujeres, más añosas, más pluripatológicas, con más dependencia. Y también hicimos un estudio de fidelización de normas de un proceso asistencial que ya tenemos de insuficiencia cardíaca andaluz, y se vio pues, que no estamos haciendo las cosas tan bien como nos creemos. En casi el 50% de los casos pues, no había registro de fracción de eyección en pacientes con insuficiencia cardíaca, no había un plan terapéutico en el 30% de los casos, no se vacunaba a todo el mundo antigripal
y el manejo del régimen terapéutico efectivo solamente ocurría en el 70% de los pacientes. Respecto a hospitalización, el 50% ingresaban en cardiología, 50% en medicina interna. Había mayor prevalencia cada vez de insuficiencia cardíaca preservada y, si os fijáis, el 70% de los pacientes ya presentaban ingresos previos. Son pacientes reingresadores. Con este panorama hicimos nuestros 2 protocolos. En el primero establecimos qué pacientes íbamos a derivar, cómo los íbamos a derivar desde primaria y qué respuesta se esperaba obtener desde cardiología. Íbamos a derivar pacientes con insuficiencia cardíaca estables, con una sospecha clínica inicial por los criterios de Framingham, o bien que tuvieran ya insuficiencia cardíaca diagnosticada y que presentaran un progreso o un empeoramiento de su enfermedad no manejable en primaria. ¿Cómo los íbamos a derivar? Pues con un informe clínico de derivación que constaran los datos, la exploración, una serie de pruebas complementarias básicas y, sobre todo, el tratamiento farmacológico que estuviera registrado en la historia única digital y que se comprobara que era ajustado a la medicación real. ¿Qué respuesta esperábamos obtener? Cardiología se comprometía a una consulta de acto único en unos 15-30 días en las que se hiciera un ecocardiograma y, sobre todo, se hiciera un informe que hiciera la confirmación diagnóstica o no de insuficiencia cardíaca, su diagnóstico etiológico, la fracción de eyección, el tratamiento propuesto y, sobre todo, un plan de seguimiento que, dependiendo de las características del paciente, se podía hacer en cardiología, bien en la general, o si cumplía criterios en la unidad de insuficiencia cardíaca, que ya tenemos, o podía devolverse a atención primaria con un plan diagnóstico y un seguimiento con protocolos comunes. Para la segunda parte se establecieron estrategias tanto desde planta antes del alta como para el seguimiento posterior en atención primaria, porque no hay que olvidar que el alta del paciente es el inicio del camino hacia un periodo vulnerable en el que se producen la mayor parte de los reingresos, que es en el primer y tercer mes y en el primer año. Por tanto, hay una serie de factores asociados a la disminución de reingresos que se pueden traducir en establecer una serie de comprobaciones antes del alta y una serie de estrategias en el tiempo correcto, que es en el seguimiento precoz, igual que estamos haciendo en la unidad de insuficiencia cardíaca, pero en los pacientes que salen a primaria. Para ello hemos establecido un control de calidad prealta, un checklist, que ahora está muy de moda, por parte médica, para comprobar que la estabilidad del paciente antes del alta se ha conseguido, que los tratamientos guiados por guías están puestos, por parte de enfermería para que la valoración integral esté hecha, si se han observado barreras, que haya una educación sanitaria prealta, que se continúe posteriormente y que el alta esté planificada y que sepamos quién lo va a seguir. Para eso se han realizado una serie de tests, el test de BRAS, y a los pacientes que reingresan se les va a hacer una escala europea de autocuidado para ver cuáles son los puntos débiles. También se les administra unos folletos informativos y se inicia la educación. Para los enfermos más frágiles y pluripatológicos hemos decidido, según el test de BRAS y esta serie de criterios, que se deriven vía enfermera gestora de casos. Una vez el paciente sale a primaria, hemos comprobado en nuestra unidad que el seguimiento precoz reduce los reingresos. Por tanto, en el seguimiento de primaria también hemos establecido un seguimiento precoz al alta, a las 48-72 horas por enfermería y a los 7-15 días por médico con analítica e inicio de titulación. Para apoyo de esta estrategia, aquí se han hecho unos organigramas de cada uno, las actuaciones a realizar. Se han establecido protocolos de titulación conjunta para pacientes con fracción de eyección reducida, también para pacientes con fracción de eyección preservada, y se ha procurado también una valoración homogénea por la enfermería. Tanto el paciente vaya a la unidad de insuficiencia cardíaca o salga a primaria, se le van a pasar los mismos cuestionarios, al alta a los 3 meses y al año, y se le va a administrar el mismo tipo de educación sanitaria. Aquí enfermería de primaria se ha mostrado muy receptiva, ha sido una gran ayuda y se va a hacer dependiendo de la movilidad del paciente de forma individual, con 3 puntos clave: el cumplimiento, el control de peso y incidir en la dieta, y o bien tipo talleres, si el paciente puede acudir además a una serie de talleres grupales. Por tanto, como conclusión, nuestro trabajo pretende realizar una coordinación multidisciplinaria interniveles para el manejo integral de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Representa un proyecto original e innovador en el ámbito de la gestión
El desarrollo e implantación de un proyecto de coordinación de estas características es factible con los recursos disponibles y puede servir para impulsar la expansión de estos programas a otras áreas de salud de nuestro entorno. Estos modelos son herramientas necesarias para mejorar el manejo, el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca, así como para mejorar la eficiencia de la gestión sanitaria. Así que desde el corazón de cardiología al corazón del sistema. Atención primaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. El tiempo lo has clavado. El tiempo lo has clavado. Con su esfuerzo, con su esfuerzo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿A Silvia? Pues Silvia, Calzón. Bueno, Silvia, primero darte las gracias por el esfuerzo, porque había rato me parecía que te estaban sometiendo a estos señores a una especie de prueba de fuego de controlar. Y tiene muchísimo mérito lo que ha hecho en la conservación, sobre todo durante los primeros meses. Precisamente por eso. Precisamente por eso, probablemente en la primera parte, una cosa que no me quedó clara, cuando describíais un poco la población, quise entender que habíais analizado, habíais hecho una especie de auditoría de los pacientes que habíais detectado como PQI y no me quedaba claro si se habían analizado todos los casos o parecía que solo un porcentaje, conocer el motivo por el que no se habían auditado todas las historias, sino solo una parte. Y después sí preguntarte, en cuanto a la derivación a primaria, la comunicación con primaria, que explicabas que los especialmente frágiles, pluripatológicos, etcétera, los canalizáis a través de las enfermeras gestoras de casos, el resto de pacientes, ¿cómo se establecía la comunicación pues para avisar a su médico de familia, enfermero, etcétera? Gracias. Pues a la primera pregunta, es verdad que lo he dicho un poco rápido. Los enfermos que se han evaluado, digamos que hay un grupo de enfermos que son como la punta del iceberg que ya tenemos organizados, que es con disfunción severa, reingresadores frecuentes, estos van a la unidad y ellos ya siguen ahí una serie de protocolos, con más o menos lo que hemos querido hacer en primaria, pero con los nuestros. El resto de pacientes se nos quedaban un poco solillos, ¿no? Entonces, en este grupo lo que hemos querido hacer es ver durante el 2014 de ese grupo de pacientes que habían ido directamente a primaria y no se habían quedado en la unidad, cómo estábamos. Se ha analizado solamente, se recogió como una muestra por no hacer el 100% y la muestra ha sido un 60 y tantos %, unas 400 y pico historias se han valorado para ver un poco cuáles eran puntos de criterios de mejora. Pues hemos visto pues, como que queda bastante por hacer en este grupo que todavía no estaba focalizado hacia ninguna estrategia, digamos, protocolizada. Y luego, respecto a la segunda pregunta, la verdad es que si nos ponemos estrictos, casi todos los pacientes añosos, pluripatológicos y reingresadores cumplirían criterios de vía gestora de casos. Hay un grupito también que no lo cumple y en ese grupo lo que nosotros hacemos es con la historia, digamos, como tenemos historia única digital en Andalucía, pues lo que hacemos es que se vuelca la información del informe y se vuelca la información de cuidados. Y entonces primaria sabe que le llega, hay como unos filtros que en primaria se sabe que el enfermo tal ha sido de alta y si pone insuficiencia cardíaca ellos se encargan, aunque no sea vía gestora. Es como se vuelca la información digital, pero no se avisa a nadie telefónicamente ni nada de esto. No sé si he contestado. Vale. Yo tenía otra pregunta, si me permite. Bueno, felicitarte, ¿no? Felicitaros por el proyecto por dos cosas que yo creo que son fundamentales y las que a veces fallamos en este proceso y en otros parecidos, ¿no? De entrada, felicitaros por contar con primaria y porque primaria esté metida en esta historia. A veces vemos demasiada experiencia en este tipo de procesos crónicos muy sensibles a la intervención y que evitan reingresos, como en el hospital nos ponemos a jugar a los centros de salud y montamos consultas de enfermería de insuficiencia cardíaca, consultas de enfermería, y cuando son cosas que se deberían hacer en primaria. Sobre todo en un proceso tan sensible como este, a lo que es el manejo y la gestión del paciente de su propia salud. Hay muchísima evidencia de que si el paciente maneja bien el proceso, se mejoran los resultados. Eso de entrada. Y solo una pregunta. No me ha quedado muy claro. Los talleres que hacéis, porque ahí se pone muchísimo acento, ¿no?, en los conocimientos que tiene el paciente,
¿He entendido que son en el hospital? Ahora mismo es que ahora primaria no estaba haciendo. Eso ha sido han querido unirse al carro y nosotros estamos encantados. Claro. Y ellos han pedido pues, que en vez de hacer ellos por su cuenta otros, que en el fondo siempre se tocan los mismos temas, Sí. pues que fuera homogéneo y que Claro. fuera consensuado, porque al paciente ya se le da en el prealta unos folletos y va una enfermera, pues que Ajá. se mantuviera el mismo formato Claro. que estamos haciendo nosotros. Y Bien. como hacían un formato individual y otro de talleres, pues hemos mantenido los dos formatos porque son 35 unidades de gestión Claro. y cada uno tiene sus peculiaridades Muy y sus Y es limitaciones. preferible ir un poquito más despacio, pero garantizar la homogeneidad de... Sí, y cada de la uno puede metodología. elegir el formato que más les Genial. ajuste. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias.